Espacio contratado. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los señores conductores. Arriba los pobres del mundo, detienos esclavos sin pan. Comienza el programa del POR, Partido Obrero Revolucionario, Frente Amplio. Conduce Raúl Campanella. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Vamos a, si ustedes nos permiten, a utilizar una parte del programa de hoy para analizar el funcionamiento de los consejos de salario, un asunto que está en la discusión pública, sobre todo del movimiento sindical, los sindicatos de la Central Obrera. Antes, queremos decirles que, gracias a Eduardo, aquí de la radio, tenemos la grabación de la audición todos los días. Los que deseen tenerla para ellos o para difundirla, que nos manden un correo que diga audición, nada más, al 099-422-431 y se la reenviamos, que nos manden un correo electrónico, por supuesto. Bueno, agradecemos a Matías que está en los controles. Antes de el tema de los consejos de salario, que lo van a continuar seguramente mis compañeros en la audición del jueves, porque nosotros vamos a andar por una actividad que organiza el Comité Regional Paysandú del POR en la ciudad de Guichón, con invitación al intendente Guillermo Caraballo, al ex intendente, compañero Nino Pintos. Se va a realizar una conferencia y debate público este viernes sobre los primeros 100 días del gobierno departamental del Frente Amplio en Paysandú. Esto va a ser en el comité de base del Frente Amplio de esa ciudad. Va a intervenir nuestro compañero, el edil departamental Marcelo Fagundes, junto al camarada Pedro Olinic. El Partido Obrero Revolucionario, les recordamos, lo hemos dicho, en este programa cuenta con un programa radial en Guichón, en la Radio Paz, que sale justo, igual que nosotros aquí, los martes y jueves. La departamental Paysandú ha colocado una camioneta con varios asientos para trasladar a los militantes y a otros interesados de la ciudad de Paysandú a esta actividad de Guichón. Por otro lado, segundo asunto, el jueves y viernes de esta semana va a estar en Montevideo la compañera Mónica Valente, que es secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores del Brasil. Va a haber una conferencia de prensa, eso fue lo que resolvió el Frente Amplio. Vamos a procurar, vamos a ver si es posible, para que Mónica nos acompañe en el programa del próximo jueves aquí. El POR ha propuesto en el Frente Amplio realizar una conferencia pública con participación de la compañera, donde se debata la necesidad de una movilización regional y nacional aquí en el país en defensa del gobierno democrático del Brasil, enfrentado a la campaña de la derecha brasilera y el imperialismo norteamericano, que está preparando desde hace tiempo. No hay que fiarse un golpe institucional para destituyente de la compañera presidenta Dilma Rousseff. Por ahora el Frente Amplio ha decidido realizar esta actividad, esta conferencia de prensa que todavía no está fijada, además de una serie de reuniones con la conducción del Frente Amplio. Los posadistas apoyamos la estadía de Mónica Valente en Uruguay. Creemos que es urgente convocar a la opinión pública a movilizarse, acordando con los sindicatos, con la Federación de Estudiantes Universitarios, con la Federación de Cooperativas de la FUBAN, la Central Obrera, promoviendo pronunciamientos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores contra el golpe que se prepara abiertamente en el Brasil, llevando adelante un debate parlamentario también que ponga contra las cuerdas a golpistas hasta ahora ocultos aquí en el Parlamento Nacional. Promoviendo pronunciamientos de todas las organizaciones democráticas, campañas de firmas, manifestaciones ante la Embajada de Brasil, que el Frente Amplio promueva acciones en todo el país, que no queden en pronunciamientos,
que realiza, o lo que va a realizar seguramente la mesa política, sin consecuencias sociales y políticas, como algo que se coloca en la página web y ya nos consideramos que cumplimos. Un golpe en el Brasil, aunque lo denominen blando o institucional, sería un tremendo golpe contra América Latina. El imperialismo no puede admitir que una de las naciones más importantes del mundo, una de las economías más potentes, un país que integra un objetivo frente antiimperialista, por ahora económica, pero que va a político en los BRICS, junto a China Popular, a Rusia de base soviética, a India, a África del Sur, siga gobernado por el PT, por Dilma ahora, por el compañero Lula, posiblemente después. Tenemos que actuar cuanto antes. Esta es la propuesta del Partido Obrero Revolucionario, de toda la Cuarta Internacional Posadista. Nuestros camaradas de Brasil se han comunicado con la compañera Mónica para transmitirle nuestros sentimientos y estos nuestros objetivos. Por otro lado, ahora entramos en este editorial. La ley de consejos de salarios fue el resultado de la lucha de los trabajadores organizados en un gobierno ballista que impulsó el mercado interno. Recordemos, la inflación, herramienta de los dueños del poder, es utilizada siempre como variable de ajuste del funcionamiento de la economía dentro del país y en la concurrencia del país en el mercado mundial. Esa es la consigna de la Asociación Rural y las cámaras empresariales. Recordemos, hace un tiempo había algunos autoadhesivos en los coches, bajar el costo país para ser competitivos, dicen. Una de las herramientas es el toqueteo permanente, lo aconsejan ahora también, de la moneda, las devaluaciones. Otra es la rebaja de los salarios mediante la inflación. Lo que cambió, pero que también es una conquista obrera, son los ajustes por inflación, para que el salario, apoyado en la legislación del país, no pierda su valor real. Los gremios están peleando ahora para que el crecimiento de la economía y el Producto Bruto Interno llegue también a los salarios en el mismo porcentaje del crecimiento del Producto Bruto Interno. Antes fue un 5%, ahora un 2,5% se anuncia. Lo que en algún momento no se preveía es que con la indexación de los salarios se ha ido creando también, atención con esto, una mayor falta de equidad en la distribución, un aumento del abanico de salarios, cuando existen salarios 10, 15, 20 o 30 veces superior al salario mínimo nacional. Un aumento del 10%, por ejemplo, significa 1.000 pesos por mes para un trabajador. A un parlamentario, a un miembro del Poder Ejecutivo o un ejecutivo de una empresa transnacional o nacional, ese aumento del 10% le puede significar 20.000 o hasta 30.000 pesos por mes de aumento. Proponemos que la Central Obrera del PIT-CNT debata y adopte posición sobre estos asuntos. Hay que encontrar salidas de progreso. Bueno, el PIT-CNT ha planteado recargar justamente el IRPF sobre los altísimos salarios. Es necesario manejar alternativas, como ya hemos propuesto antes desde este programa y también desde nuestra publicación en Frente Obrero, y también lo hemos propuesto en la dirección del Frente, congelando los salarios de determinado monto, los salarios estatales por ahora, en relación al salario mínimo nacional, tanto como que los futuros aumentos salariales sean de montos iguales dentro de un paquete de recursos destinado a los salarios. Los consejos de salarios fueron creados y han funcionado como un escenario predilecto de acuerdos entre clases contrapuestas. No representan de fondo otra cosa que la correlación social y política entre los dueños de los medios de producción y la clase trabajadora, que está obligada a vender su fuerza de trabajo para garantizar su subsistencia, la de su familia. Los consejos de salarios son una expresión deformada de las verdaderas relaciones de clases en el sistema capitalista. No existe armonía porque los intereses en pugna no son comunes, son antagónicos. El capitalismo busca concentrarse en base a la plusvalía expropiada, sin costos, a la fuerza de trabajo. Esto que Carlos Marx y Federico Engels analizaron como base del sistema capitalista, de su funcionamiento.
a diferencia de todos los sistemas sociales económicos anteriores en la historia, no puede ser disuelto ni menguado por el papel terciario que juega el Estado, aun cuando esta política, aún parcialmente, el Estado esté dirigido por fuerzas que responden a la clase trabajadora, como es el caso nuestro en Uruguay con el gobierno nacional tercero del Frente Amplio. Entonces, lo que hay que resolver no es sobre la supuesta imparcialidad de un Estado cautivo por la fuerza de la economía del capital, construido desde el origen del origen mismo de la República, sino de cómo hacer para que este Estado no quede en el limbo de la finalmente inercia política. La tercera pata de la mesa la coloca entonces el Estado, mejor dicho, el partido político que ejerce el gobierno nacional. La política que está impulsando el Poder Ejecutivo en el funcionamiento actual de los consejos de salario de la actividad privada ha tomado distancia en este último periodo de los intereses más directos de los trabajadores y se ha ido acercando peligrosamente a nuestro criterio a los intereses defendidos por las cámaras empresariales. Es esta la condición que finalmente ejerce la hegemonía en los acuerdos. En cuanto predomina la alianza objetiva entre un Estado que no ha cambiado su naturaleza de clase y las fuerzas concentradas del capital nacional y extranjero. Es por aquí donde penetran los acuerdos gestados y por ahora, no incluidos para el país, como el TISA u otras medidas coercitivas contra las fuerzas del trabajo. Por eso, para poder desarrollar esta política, que no es naturalmente la del Frente Amplio, no es la que justificó su origen el 5 de febrero de 1971, es que aparecen los huecos políticos, tanto como otras inconsistencias en nuestra política. No es uno u otro de nuestros gobiernos, sino que la adolecen todos los gobiernos en el país y aún dentro del área integradora regional. Se da similar condición, sea en el Mercosur o en otras regiones, entre el interés del capitalismo nativo y el internacional, ahora no directamente transnacional imperialista, pero que sí responde a los grandes capitales transnacionales, por ejemplo, de los grandes países como Brasil y Argentina. Pretender adecuar una política como fundamento del Frente Amplio, de sus congresos, como sobre todo uno de los últimos, el Selmar Michelini, cediendo ante las empresas transnacionales y sus mil formas de presionar y ahorcar las economías nacionales y regionales, hace directamente al funcionamiento de los consejos de salarios, o le llaman paritarias en otro lugar como en la Argentina, una manera de introducir a los sindicatos únicos por industria o por sector en una camisa de fuerza, donde el que decide en primer lugar es el poder de la economía concentrada nacional y transnacional, dejando al Estado como dirimente, como el que dirime de una discusión que es de origen desigual. El capital tiene miles de formas de presionar al Estado, mientras la fuerza de trabajo, mientras los trabajadores solo tienen una que está asociada a cómo sostenerse en la lucha por la vida. Es la traducción a la economía de la política de acuerdo nacional que ya hemos analizado críticamente desde estos programas, que intenta con éxitos y derrotas el ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin, cuando expropia al Frente Amplio de la política antiimperialista, sustituyéndola por una entente conservadora donde caben burócratas, por ejemplo como Elvio Rosselli, que ahora está designado para la ONU, pasando por Hierro López en Perú, o hasta ofrecimientos de representar al país en la ONU a Enrique Iglesias. Las denominadas pautas propuestas por el Poder Ejecutivo para la negociación en los consejos de salarios se proponen anular de hecho y derecho la tan mentada negociación colectiva en el objetivo de trasladar al salario un reajuste en la redistribución de la renta nacional en detrimento del poder de compra del salario y en las condiciones laborales. Compañeras, compañeros, cerramos este programa, les agradecemos mucho la atención, nos encontramos aquí el jueves a las 12:45.